La termodinámica, bueno, en este caso proviene del griego termos, que significa calor, y dinamos, que significa fuerza. Describe los primeros esfuerzos por convertir el calor en potencia. Tiene sus orígenes a mediados del siglo XVII como consecuencia de la necesidad de describir y optimizar la operación de las máquinas, ¿sí? La termodinámica es una rama de la física, ¿no? En la física tenemos varias ramas, y una de esas ramas es la termodinámica. Es la parte de la física que estudia las transformaciones energéticas de los sistemas macroscópicos. Dichas transformaciones pueden deberse a las transferencias de masa o de energía. Históricamente, su origen está en el intento de mejorar el rendimiento de la primera máquina que transformaba el calor en trabajo, también conocida como la máquina de vapor, ¿ya? La termodinámica, como nos explica aquí rapidito, es todo lo que es acerca de temperaturas, ¿no? Todo lo que es temperaturas. Como ustedes saben, hubo una revolución muy importante, que era la revolución industrial, ¿sí? En ese momento, bueno, aparecieron varias máquinas que trabajaban en base del vapor. ¿Alguien tal vez conoce el funcionamiento, por ejemplo, de un tren al vapor? ¿Cómo funcionaban? ¿Quién conoce? Que nos ayude. ¿O quién tiene una idea de cómo funciona? Vamos a ver, vamos a ir preguntando. Vamos con Sandra. Dicen buenas noches, por si acaso el tren a vapor parece que funcionaba con troncos de leña, algo así puede ser. Ya, funcionaba con carbón. Ya, muy bien. Prácticamente el carbón viene del tronco de leña. ¿Qué hacían, no? En ese entonces. El carbón a mi modo de ver, lo que hacía era entrar a una caldera donde se formaba presión y con la presión Perfecto. funcionaba. Perfecto, muy bien. Sí, prácticamente nos acaba de explicar muy bien, ¿ya? Digamos que aquí nosotros tenemos un ferrocarril, ¿ya? Bueno, en este caso es un tren a vapor. En este caso de aquí, obviamente tenían una caldera, ¿sí? En esa caldera lo que hacían es quemar ese carbón. Digamos que aquí yo tengo carbón, bastante carbón. Y al momento de quemar el carbón, ¿qué suele pasar con el carbón? Comienza a quemarse, ¿no? Y se transforma. Primero que nada nos va a dar varias fuentes. Una de ellas es el calor, ¿sí? Todo lo que se prenda con fuego nos da calor. Y ese calor también lo que hace, bueno, en este fuego, para que exista fuego necesitamos algo en la ecuación muy importante. Siempre para yo prender fuego, ¿qué necesito? Necesito de un elemento químico. ¿Qué elemento químico se necesita? ¿Quién me dice? El fósforo. No tanto el fósforo. El fósforo. El diésel puede ser. Diésel o gasolina. Gasolina. No, bueno, eso ya son compuestos, ¿no? Una pregunta aquí rapidita para ver el análisis de ustedes. Si yo puedo prender un fósforo en el espacio exterior, ¿podré prender un fósforo? Necesitamos oxígeno. Aire. El oxígeno hace que reaccione el fósforo. Necesitamos el oxígeno. Necesitamos el oxígeno. Y al momento de generar esta combustión, el oxígeno tiende a calentarse. Y al momento de calentar el oxígeno, obviamente las partículas del oxígeno se expanden. Y esto es lo que nos dice, se generaba presión que hacía lo que el tren pudiera moverse, ¿sí? Pero aquí ya vemos nosotros lo que es la termodinámica, lo que es el calor, ¿sí? Creo que todos hemos sentido el calor en algún momento. Nosotros nos ponemos, por ejemplo, debajo bueno, en el patio cuando hay sol, sentimos el calor. En ese caso el calor viene por radiación, mire, ¿sí? Por energía lumínica, ¿sí? La energía lumínica. También nosotros cuando prendemos un fósforo o una vela, ponemos la mano, sentimos el calor, ¿sí? Este es por combustión, ¿ya? Y existe otro tipo de calor, que es el que les voy a invitar ahorita a hacer todos el experimento. Necesito que todos van a hacer lo que yo les voy a decir ahorita. Los que están con las manos frías, les va a servir mucho mejor. Ponen las manos al frente de ustedes y empiezan a frotar sus manos. Frótenles así rápido y bien pegadas, lo más que puedan. ¿Qué va a sentir usted? ¿Qué siente en las palmas de su mano? ¿Qué se sintió? Calor. Y ese tipo de calor de transferencia se llama por fricción, mire, ¿sí? Hay otro tipo también por conducción que se utiliza en las últimas, en este caso, las últimas cocinas, que bueno, es por electricidad, por inducción y magnetismo, se dice.
¿Ya? Entonces, miren, el calor se muestra de diferentes maneras. Y el calor también es esto, que es el movimiento de partículas. Como vimos, nosotros generamos calor mediante movimiento. ¿Ya? Entonces, creo que el calor y lo que es energía nosotros ya la conocemos. Vamos a ver qué significa energía interna. ¿Sí? La energía interna. Cualquier cuerpo posee cierta energía por el hecho de estar en movimiento o de tener una altura sobre el nivel del suelo. Pero poseen los cuerpos otras energías. La energía cinética asociada a los distintos tipos de movimientos de las partículas y la energía potencial debido a las fuerzas atractivas y repulsivas entre las partículas contribuyen a la energía interna total de los cuerpos. Llamamos energía interna de un cuerpo a la energía total de las partículas que lo constituyen, es decir, a la suma de todas las formas de energía que poseen sus partículas, átomos, moléculas e iones. La temperatura de los cuerpos es una medida de energía cinética media de sus partículas, de modo que un cuerpo a mayor temperatura que otro, si la energía cinética media de sus partículas es mayor. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento es sinónimo de calor, ¿no? Por si acaso, sí, o de temperatura, de que se eleve la temperatura. Cuando yo estoy sentado, sin hacer nada, y estoy sentado, bueno, por procesos biológicos, mi cuerpo va a tener una temperatura normal, ¿no? Una temperatura ambiente. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a moverme, empiezo a trotar, empiezo a correr? Sentimos calor, empezamos a sudar, nuestro cuerpo aumenta la temperatura, ¿sí? Entonces, el movimiento es eso. No sé si en algún momento han visto ustedes alguna película o han tenido la suerte de ver en vivo cuando algún objeto exterior a nuestro planeta cae a la Tierra. ¿Qué pasa con ese objeto, con esos meteoritos? Se prenden fuego, ¿sí? Porque vienen con movimiento y generan esa fricción, en este caso el momento de entrar a la atmósfera, ¿sí? Entonces, eso es lo que nos permite aquí, o para que más o menos se dan una idea de por qué habla del movimiento, de esta energía cinética, ¿no? La energía cinética se relaciona con la energía que tienen los cuerpos al momento de estar en movimiento, ¿ya? Y vamos a la primera partecita, conversiones de temperatura. Las temperaturas vamos a tener en varias escalas, ¿sí? Tenemos prácticamente en 3 escalas. Se utilizan los Fahrenheit, los Celsius y los Kelvin, ¿ya? Obviamente estos sistemas se manejan diferente dependiendo del lugar donde nosotros estemos, ¿sí? Y las equivalencias que aquí nosotros tenemos son para poder transformar, ¿sí? Entonces, la primera equivalencia me dice, si a mí me dan la temperatura en Celsius, con esta fórmula yo puedo transformar ¿a qué? A grados, a grados Fahrenheit, ¿no? Y aquí tengo para irme de Fahrenheit a Celsius, de Celsius a Kelvin, de Kelvin a Celsius, están todas las equivalencias, ¿sí? Ahora, los nombres prácticamente vienen por quienes descubrieron, ¿no? Es como más o menos los sistemas de medidas de longitud, ¿sí? Por ejemplo, en Estados Unidos miden en pies, nosotros medimos en metros, ¿sí? Entonces, miren, dependiendo quién, en este caso, quién estaba estudiando la temperatura en ese momento, generó una escala, ¿sí? Una escala diferente cada uno. Entonces, por ejemplo, vamos a ver aquí un pequeño ejemplo, ¿ya? Digamos que yo tengo, vamos a ponerle, tengo 10 grados Celsius, ¿sí? De paso, los Celsius se representan con una C, ¿no? Los Fahrenheit con una F mayúscula y los Kelvin con una K mayúscula. Siempre con el simbolito con el circulito, ¿no? Para denotar los grados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, miren, yo tengo aquí 10 grados Celsius. Si yo quiero irme de Celsius a Fahrenheit, tengo que utilizar mi primera formulita, miren. Porque aquí dice, miren, este TF significa temperatura en Fahrenheit y este TC temperatura en centígrados, ¿no? Entonces, miren, si yo quiero transformar esto en Fahrenheit, voy a poner lo siguiente. Pongo mi formulita, que son 9/5 multiplicados por la temperatura en Celsius, ¿no? Más 32. Esa es la formulita para poder transformar. La temperatura en Fahrenheit va a ser igual a 9/5, y en vez de poner la temperatura en Celsius, pongo la temperatura que a mí me dieron. ¿Cuánto es la temperatura que a mí me dieron? 10, ¿no es cierto? 10. Más 32. La temperatura en Fahrenheit va a ser 9 por 10. ¿Cuánto es 9 por 10? 90, ¿no es cierto? 90.
¿Y 90 dividido para 5? ¿Cuánto me dará? Vamos a ver esas matemáticas. ¿Cuánto será? ¿18? ¿Será A que 18, licenciado. 18, perfecto. 18 más 32. La temperatura en Fahrenheit, ¿cuánto ha sido? 18 más 32, ¿cuánto me da? 50, ¿no es cierto? Sí, licen 50. 50 grados Fahrenheit. Miren, entonces vean, si ven, aquí yo saco las equivalencias. Entonces miren, 10 grados Celsius han sido o equivalen a decir 50 grados en Fahrenheit. ¿Cuándo nosotros utilizamos esto en la vida cotidiana? Muchas de las veces cuando nosotros vamos a cocinar o compramos un recetario, a veces dice, dicen ahí, tienen que ustedes poner el horno a 150 grados Fahrenheit, le pone ahí. Y usted ve y revisa su cocina y tiene en Celsius. Digo, ¿y ahora qué hago? Entonces, esto me sirve para poder encontrar esas escalas en la vida cotidiana, ¿no? Obviamente en física se utilizan para cálculos más complejos, por ejemplo, para ver dilatación de sólidos, de volúmenes, de áreas, para cálculos un poquito ya más complejos en el ámbito científico, pero también lo podemos utilizar en el ámbito normal. Por ejemplo, digamos que están con temperatura, ¿sí? Por el general, nosotros ¿en qué sabemos trabajar la temperatura? ¿El termómetro? Ya en el termómetro, muy bien, el termómetro nos ayuda, pero el termómetro ¿en qué unidad viene? ¿En Fahrenheit, en Celsius o en Kelvin? Grados. ¿En qué En grados. ¿En cuál? Celsius. En Celsius. Sí, por lo general Celsius. trabajamos en Celsius nosotros. ¿Sí? Los tres son grados, ¿no? Uno es Fahrenheit, Celsius, Kelvin, ¿ya? En este caso de aquí, imagínense, ustedes se van de viaje y les venden uno que esté en Kelvin. No van a saber, tienen que hacer la transformación, ¿no? Entonces, esas formulitas vamos a utilizar nosotros. Como ven, cada una de ellas es un específico. Si yo tengo Celsius a Fahrenheit, si yo tengo Fahrenheit a Celsius, si yo tengo de Celsius a Kelvin, dependiendo de lo que me pida el ejercicio. Y aquí vamos nosotros a hacer un primer ejercicio, ¿ya? Y nos dice este ejercicio. En Quito, la temporada de lluvia es fresca y nublada. Y la temperatura seca es cómoda y parcialmente nublada. Dice, durante el transcurso del año, la temperatura generalmente varía de 9 grados Celsius a 19. Miren, ¿sí? Me dan una temperatura inicial y otra temperatura. ¿Cuál es la variación de la temperatura en Quito? Tanto en Fahrenheit como en Kelvin, ¿sí? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de aquí, nos dice algo, ¿cuál es la variación? Siempre que yo quiera buscar la variación, en este caso que va a ser la variación de temperatura, la T mayúscula significa temperatura, siempre va a ser a la temperatura final menos la temperatura inicial, siempre que hable de variación. Entonces vamos a sacar la variación que hay en Celsius primero, ¿no? La variación de temperatura en Celsius. ¿Cuál me dice que es mi temperatura final? 19. 19, ¿sí? 19 Celsius. Menos la temperatura inicial, ¿cuánto ha sido la inicial? 9, licenciado. 9. 9 grados Celsius, perfecto. Y aquí hacemos este simple cálculo. ¿Cuánto me queda? 19 menos 9. 10. 10. Ah, entonces, miren. ¿Cuánto ha variado la temperatura en Quito en grados Celsius? 10. Hay una variación de 10. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez en la mañana estábamos a 9 grados Celsius y en horas del mediodía o en unas 3 de la tarde, pongamos otra hora, la temperatura aumentó 10 grados, llegando a un tope de 19, miren, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de variación es este intervalo que se desfasa de una inicial en relación de su final, pero recuerden que la formulita es final menos inicial, ¿no? Siempre, siempre, siempre. Vamos a poner. Muy bien, ahora miren, yo ya he encontrado, en este caso, la variación en grados Celsius, pero a mí me piden en Fahrenheit y me piden la variación de temperatura en Kelvin, ¿ya? Vamos a hacer el literalado más, ¿ya? Entonces, a mí me han mandado ¿en qué tengo yo? A mí me han dado en Celsius, ¿no? Entonces, yo tengo el Celsius.
tengo que ver cuál es mi formulita para llegar a qué me está pidiendo a Fahrenheit. Entonces yo miro mis formulitas. ¿Cuál utilizaré? La primera, licenciado. La primera. Muy bien. La primera que me dice que la temperatura en Fahrenheit corresponde o va a ser igual a 9/5 por la temperatura en Celsius más 32. ¿Ya? Entonces, voy a utilizar, primero voy a sacar la temperatura en Fahrenheit inicial. ¿Ya? Entonces, primero, ¿con qué temperatura utilizaré? Voy a utilizar primero con cuál de las dos. Tengo 19 y 9. Entonces voy a sacar la temperatura. 9. Exactamente. La inicial, ¿no? Aquí nosotros ponemos por lo general T sub 0. ¿Sí? T sub 0 es inicial. Entonces sería 9/5 multiplicado aquí en vez de la temperatura en Celsius. Pongo 9 más 32. Sí, porque estoy transformándolo de 9. ¿Cuánto me queda la temperatura inicial en Fahrenheit? Aquí tal vez me dé decimales, ¿no? 9 por 9, 81. Ahí sí con las calculadoras en la mano. 9 por 9, 81. Dividido para 5, aproximadamente, bueno, decimalmente me da 16,2. 16,2, ¿no? Siempre hay que poner los decimales. En los deberes no me están poniendo los decimales. Mucho ojo con eso, ¿no? Más 32. Una pregunta, ¿y el 32 de dónde es? El 32 viene es de fórmula. Ya más luego les enseño las escalas. Es la fórmula directa que a mí me permite transformar. Es como decir la equivalencia, como hemos trabajado, por ejemplo, cuando nosotros hablábamos, aquí prácticamente es una relación, ¿sí? Cuando, por ejemplo, yo quiero transformar de kilogramos a libras, hay una relación, que por lo general decimos que 1 kilo, ¿cuántas libras tiene? Si no me equivoco, son 2.2 con algo más, ¿sí? Entonces prácticamente son equivalencias que ya se han sacado. Obviamente estas fórmulas salen al momento de tener las escalas, ¿sí? Es de fórmula. El 32 siempre va a estar ahí, ¿sí? Es de fórmula el 32, mucho ojo. ¿Sí? Este 32, este 32, este 273,15, todos son de fórmula. ¿Sí? ¿Cuánto entonces me queda al final la temperatura de que era, en este caso, 9? Haciendo ya el cálculo. 16,2. 48,2. 48,2, perfecto. 48,2 grados Fahrenheit. ¿Ya? Encontrado de la inicial. Ahora debo encontrar de la final, ¿no? La temperatura final, ¿sí? Y lo que estoy trabajando, ¿no? En Fahrenheit. Vamos a ver. Utilizo la misma fórmula porque yo tengo en Celsius, ¿no? Sigo teniendo el Celsius. En este caso, la temperatura final de mi ejercicio, ¿cuánto era? 19 más 32. ¿Ya? La temperatura final, grados Fahrenheit. 9 por 19, ¿cuánto me da? Todos, aquí sí hay que trabajar con la calculadora. 9 por 19 me da 171. Y 171 dividido para 5. Dicen más luego, por favor, repita un poquito porque se cortó el internet y no le podía escuchar nada. Ya. 4.2. Vamos a hacer el cálculo. Primero aquí, como ustedes ven, tengo una multiplicación. Debo multiplicar 9 por 19, que me da 170. Perdón. Me da, a ver, 9 por 19, me da 171. Y dividido por 5, 34. 2. 34,2 más 32. Y sumando, ¿cuánto me queda? 66.2. 66,2 grados Fahrenheit. ¿Ya? Entonces, miren, recuerden que a mí me está pidiendo la variación. Entonces, yo debo hacer el cálculo de la variación. La fórmula de la variación igual nunca cambia. Entonces, aquí voy a buscar la variación de temperatura. Este triángulo significa variación, ¿sí? Siempre que ustedes vean un triángulo en física, significa variación. Variación de T, variación de temperatura. Sería la temperatura final menos la temperatura inicial. Ahora, obviamente, en grados Fahrenheit.
¿Cuánto me quedó mi temperatura final en Fahrenheit? 66,2 grados Fahrenheit. Menos la temperatura inicial, que era de 48,2 grados Fahrenheit. Dándome cuánto me da de resultado. ¿Cuánto me da? 18. 18 grados Fahrenheit. El calor en física se va a representar con la letra Q, ¿sí? El calor es un término empleado en el lenguaje cotidiano, como por ejemplo en la fase. Esa estufa, por ejemplo, ¿no? Esa estufa desprende mucho calor. Es una expresión que nosotros hemos escuchado en algún momento. Al igual que sucede con muchas otras palabras científicas de uso común, como la velocidad, fuerza y energía. Necesitamos una definición precisa del concepto de calor. El calor es la energía que se transfiere de un objeto a otro, debido a la diferencia de temperatura existente entre los dos. Ya vamos a ver qué significa eso. Unidades de calor. Para el calor a menudo se emplea una unidad que no es del sistema internacional y se le conoce como la caloría, ¿sí? Esa es la unidad. Y se representa con las siglas, o bueno, con el símbolo cal, ¿sí? Pero la unidad de medida del calor en el sistema internacional es el julio o el joule, ¿sí? Lo que hemos venido trabajando. Recuerden que el calor es energía, ¿no? ¿Y en qué unidad nosotros poníamos la energía? En joules, ¿sí? En joules, no hay que olvidarnos, ¿ya? Entonces, miren, aquí nos dice algo también de la transferencia de temperatura, ¿ya? La transferencia de temperatura no es nada más ni nada menos que un equilibrio térmico. Este equilibrio térmico es muy sencillo. Cuando yo tengo dos objetos y entran en contacto, por lo general se van a transferir el calor. El que está, por ejemplo, más caliente, o el que está con la temperatura menor, o está más frío, va a transmitir, por lo general, el frío no se transmite, ¿no? Lo que se transmite es el calor. ¿Qué quiere decir? Esta persona que está más caliente transmite parte de su calor a la persona que está más fría, llegando a una temperatura intermedia, ¿sí? Por transferencia de calor. Por eso, cuando nosotros estamos en una habitación, ¿quién no ha escuchado qué pasa cuando está como que corriendo el viento y sentimos frío y está la ventana abierta? ¿Qué sabemos decir? Cierra la ventana, ¿por qué? ¿Qué es Porque hace Entrando frío. frío. Porque está entrando el frío, dice. En realidad no está entrando el frío. ¿Qué está pasando? ¿Quién se está escapando? ¿El calor? El calor. calor, porque en este caso el calor que está dentro de la habitación está queriendo generar un equilibrio térmico con la temperatura externa de la casa, ¿sí? Entonces no entra el frío. El frío prácticamente hasta cierto punto, hablando de física, el frío no existe. El frío simplemente es... Ahí me escuchan bien, disculpen, tal vez. Sí, No, dicen. dicen, no se le escuchó bien. De ratito en ratito, Liz. Se cortó un momento, no sé, creo que se bajó la tensión. Les decía ya, el frío no entra. Prácticamente en la física el frío hasta cierto punto no existe como tal. Yo no puedo calcular el frío, lo que yo calculo es el calor. Y prácticamente cuando algo se siente frío, sentimos frío, es porque hay ausencia de calor, ¿sí? Ausencia de movimiento de partículas. ¿Ya? Entonces vamos al calor específico. El calor específico es una cantidad de calor necesaria para elevar la temperatura de una unidad de masa de una sustancia en 1 grado. El calor específico o capacidad calorífica de un determinado cuerpo se denomina con la letra C minúscula, ¿sí? Esto vamos a ver en los ejercicios de adelante. Es el calor específico, ¿no? ¿Se olvidarán? Y se define como la cantidad de energía que debemos aportar para aumentar su temperatura. Entonces, el calor específico es eso, ¿no? ¿Cuánto yo necesito, en este caso, para aumentar su temperatura? Vamos a ver la fórmula del calor específico, ¿sí? Fórmula del calor específico. La expresión que relaciona la cantidad de calor, en este caso, es Q, ¿sí? Q es cantidad de calor, que intercambia una sustancia de masa M,
siendo C el calor específico de la sustancia y con una variación de temperatura, ¿sí? Entonces, miren, aquí vamos a utilizar todo eso, recuerden. La Q es cantidad de calor. M de la masa del objeto que estemos. El C, el calor específico de la sustancia. Y la variación de temperatura es cuánto ha variado, ¿no es cierto? Entonces vamos a analizar esto. Aquí tenemos la formulita que les dije, ¿no? De variación de temperatura es temperatura final menos inicial. ¿Ya? Por lo tanto, cuanto mayor sea el calor específico de una sustancia, más cantidad de energía será necesaria para aumentar su temperatura. ¿Listos? Vamos a ver el siguiente ejemplo, ¿ya? Aquí lo único que sí tienen que, por favor, anotar es la formulita, es la de la fórmula que tenemos aquí, de la cantidad de calor, ¿ya? Vamos a ver. Dice, en base, la base de una plancha de acero, todos conocemos una plancha, ¿no? De acero inoxidable. Aquí hay que tener en cuenta algo. Dependiendo del material con el que se esté trabajando, tiene prácticamente un calor específico, puede tener un calor específico diferente, ¿no? Porque hay objetos que se calientan más que otros. ¿En qué relación? Que son mejores conductores del calor, ¿sí? Hay objetos que son un mejor conductor que calor que otros. Entonces vamos aquí. En base de una plancha de acero cuya masa, vamos sacando datitos, vamos sacando los datos, y me dice que la masa es de 700 gramos, ¿no es cierto? 300 gramos. Se calienta hasta una temperatura de ¿cuánto? 150. Ya, temperatura. Ya vamos a ver cuál es la inicial o la final, ¿ya? Primero voy a copiarles ese nombres, para que ustedes mismos lean y puedan sacar. Y luego se enfría, dice. Si dice que luego se enfría, ¿cuál es la temperatura inicial? ¿Cuál es la final? La inicial será 150 y la final, porque si luego se enfría, entonces, como es luego, es final. 15 grados Celsius. 15 grados. ¿Ya? Calcular el calor que ha cedido la plancha al ambiente, ¿sí? Porque el ambiente se va a calentar, ¿no? Todo lo que está alrededor de algo caliente se va a compartir, va a tratar de llegar a ese equilibrio térmico. Considerando que el calor específico, ¿cuál era la nomenclatura de calor específico? ¿Cuál era el símbolo? C minúscula, ¿no? Considerando que el calor específico del acero inoxidable es de 0,502 joules gramo sobre centígrado, ¿no? Celsius, perdón, sobre temperatura Celsius. Mucho ojo aquí. Cuando yo trabajo estos ejercicios, por lo general yo me voy a basar en lo siguiente. Yo sé que les enseñé medidas internacionales, ¿sí? Pero en este caso vamos nosotros a trabajar en base, en este caso, a considerar el calor específico. ¿El calor específico en qué está? En gramos, ¿no es cierto? ¿Tengo la masa en gramos? Sí. En Celsius. ¿Tengo la temperatura en Celsius? Sí. Sí. Entonces, yo mantengo estas unidades. Si es que yo no tuviera aquí en Celsius, no tuviera en Fahrenheit, yo debo fijarme en este calor específico, ¿sí? Y dependiendo de esto, yo voy a transformar mis otras unidades, ¿sí? Entonces, ¿en qué unidades voy a trabajar? En las unidades que tenga mi calor específico, ¿ya? Y si no tengo el calor específico y el objetivo es encontrar el calor específico, ahí sí trabajo con las unidades, viendo que las temperaturas sean iguales, y bueno, el de la masa sí podemos tener. Al momento de poner el calor específico van las unidades que utilizamos, ¿ya? Entonces, a mí me dice en la fórmula que la cantidad de calor iba a ser igual a ¿qué? A la masa que multiplica ¿qué? Al calor específico y multiplica la variación de temperatura. Si yo me doy cuenta, yo puedo poner aquí lo siguiente. El calor la cantidad de calor va a ser igual a la masa por la constante. Ya que era igual a variación de temperatura, en vez de poner variación de temperatura, ¿qué pongo yo? ¿A qué era igual? 0,502. No, ¿qué será? ¿Cuál era la formulita?
temperatura final menos temperatura inicial, ¿no? Recuerden la fórmula de temperatura, por aquí arribita la teníamos. Voy a poner, aquí miren esto aquí, ¿sí ven? Esto de aquí estoy reemplazando, ¿sí? Entonces, en vez de poner variación de temperatura, ¿qué pongo? Temperatura final menos inicial. Nada más. Es para no hacer ese cálculo aparte, sino hacer un solo cálculo, ¿no? En vez de poner la masa, ¿cuánto pongo? 700 gramos. Esto va multiplicado por ¿cuánto? Por el calor específico. ¿Cuánto es el calor específico? 150. 0,502 joules. Lo único que estoy es tomando mis datos, ¿no? Aquí tengo todos mis datos, miren, me estoy reemplazando mis datos en la fórmula. Abro paréntesis. Temperatura final. ¿Cuánto es la temperatura final? 15 grados Celsius. Exacto, 15 grados Celsius. Menos la temperatura final. 50 grados Celsius. 50 grados. Vamos a ver. Entonces me queda que el calor va a ser igual. Aquí ya puedo ir multiplicando si quiero. Si no, puedo meter todo en una sola multiplicación. Aún no voy a multiplicar. 700 gramos por 0,502. Aún sigo manteniendo, ¿no? Sigo manteniendo. Y aquí voy a resolver esto. 15 menos 150. ¿Cuánto me queda? Me queda negativo, ¿no? Menos 135. Perfecto, menos 135. Miren, la variación en este caso ha sido negativa, no hay problema, sí me puede salir negativo. Y ahora sí, meto todos estos datos en la calculadora. ¿Cuánto me queda? Sería 700, que multiplica 0,502 y que multiplica menos 135. ¿Cuánto me ha quedado? Menos. Vamos viendo sus calculadoras. 47.439. 439. Aquí se me suspende el gramo, centígrado, y la respuesta me queda en joules. El experimento prácticamente es idéntico en el proceso del anterior, ¿sí? Solo, por favor, mucho aquí sí, atención, solo vamos a hacer la primera parte. ¿Qué me dice que tengo que hacer en la primera parte? En esta parte usted va a desarrollar la fundamentación teórica y la adquisición de los materiales. Nada más, no debe hacer aún usted el experimento. Simplemente vamos a ver la parte teórica y vamos a adquirir los materiales. Solo eso tenemos que hacer, la primera parte, ¿ya? La segunda parte no leemos porque eso es, ¿para qué dice? ¿Para qué actividad? La formativa 3, ¿sí? No se adelantarán, ¿ya? El tema, bueno, los materiales, recuerden que aquí yo doy clic a este link de aquí y me va a redirigir al video, ¿no? Aquí me brincó la publicidad de YouTube, pero una vez que se termina la publicidad, yo tengo el video. Aquí nos está enseñando qué es lo que pasa con el globo. Miren, ese globo no se revienta. ¿Qué pasará? Eso lo descubrirán ustedes cuando vean el video, ¿no? Ya vamos a ver. Entonces, una vez que acaban de ver el video, regresan a la hojita y ¿qué van a hacer? Tenemos que llenar esta partecita que dice fundamentación teórica, ¿sí? Entonces, ustedes pueden ir a un diccionario, tal vez a algún libro de física, a buscar una revista o un libro en internet, o a buscar, obviamente no de Wikipedia, sino de una fuente un poquito más confiable, ¿no? O de la misma la guía de contenidos. ¿Qué es la temperatura? O puede poner su definición propia. Para usted, ¿qué piensa que es la temperatura? ¿Quién ha entendido qué es el calor? Pone una definición. Y la diferencia entre temperatura y calor, ¿ya? Después vamos a la parte de los materiales. Aquí nosotros tenemos, después de haber visto el video, poner una descripción para qué sirven cada uno, ¿no? Los globos, dice, los globos sirvieron como el objeto que va a ser utilizado para calentarse. El vaso de agua, el vaso de agua, nosotros utilizamos el vaso de agua para poder poner el agua dentro del globo.
la vela o el encendedor, ¿sí? El fósforo, ¿para qué estamos utilizando? Entonces, esto de aquí toca poner una breve descripción. Ya es prácticamente lo mismo del anterior experimento. Y al final solo vamos a anexar una fotografía en la cual debe ser personal. Usted adquiere esto, ¿no? Creo que conseguir 2 globos no es difícil. Poner un vaso con agua, la vela o el encendedor y el fósforo sobre una mesa. Si quieren pueden poner sobre un mantel blanco para que un poquito mejor la foto. Se toma una fotografía y esto anexamos y pare de contar. Eso es la primera parte del experimento.